Bienvenidos a Go North TV una ocasión más. Esta vez estoy al lado de La Güera Trejo. Hoy tenemos Conócelos, Casado en la Red, Radio 01, Estrella Sobresaliente y una North Talk Wit con una banda finesa. Martin Daniel, comúnmente conocido por su nombre artístico CLMD, productor musical, DJ, compositor y artista originario de Noruega, es también colaborador y miembro principal del proyecto. Fue colaborador principal, así como miembro del proyecto de música electrónica CLMD. Fundó y administra la compañía Up North Recordings. En su carrera, Martin ha trabajado con artistas como Justin Sky, Astrid S, Jesper Jensen y han hecho remixes oficiales para Bruno Mars, Estelle, Arty y Network. CLMD fue un proyecto entre Carl Lewis y Martin Daniel. Se conocieron desde los 6 años y desde entonces han sido amigos. Durante sus años de escuela secundaria se introdujeron en la música house. El dúo, luego de darse a conocer en el mundo con su música, decidió formar parte de la firma de Steve Angelo, Size Records, donde Carl y Martin lanzaron su primer EP que se llama Little en 2011. Para 2012 se convirtieron en CLMD y comenzaron su propio sello que es Up North Recordings y firmaron un acuerdo de distribución con Sony Music. El primer lanzamiento de Up North fue el éxito de Black Ace and Blue y la canción se vendió en platino tanto en Noruega como en otras ciudades. La tercera canción más reproducida en la radio de Noruega de 2012. En 2014 Carl abandona CLMD y Martin Daniel continúa con este proyecto, así como la marca. Para 2017 es mentor de la versión noruega The Voice, convirtiéndose en la primera persona que no es vocalista en estar en este reality show. Coméntenos abajo cuál es su canción favorita. ¿Les gustaría aprender sueco? Bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. Hay un perfil que se llama Let's Learn Swedish. En esta cuenta día a día escriben tweets muy útiles con frases que utilizan comúnmente. 1 o 2 párrafos son escritos en sueco y debajo tienen la traducción en inglés para facilitar el saber qué significa cada palabra en sueco y las posibles diferencias o similitudes que pueden encontrar entre el inglés y el sueco. También han adaptado anglicismos que la pronunciación es muy parecida al inglés, pero cambian en su forma de escribirlas. Lo bueno de esto es que no es como una escuela, pero sí son frases muy comunes que quizá te puedan ayudar muchísimo cuando tengas que ir a Suecia. Jam FM es la transmisión proveniente de Berlín, Charlottenburgo, con el eslogan Jam FM 93.6, música que te mueve. La estación se posiciona como una marca de radio juvenil y se considera que tiene un alcance promedio por hora de 81,000 personas, sobre todo jóvenes, que es muy necesario para la mercadotecnia. La estación reproduce las listas actuales y los nuevos éxitos de baile que pueden haber en el mundo. Eventos, conciertos, clubes de entretenimiento y vivo forman parte de las transmisiones del 96.3 Jam FM. ¿Les suena el nombre de Marnie Elizabeth Isabella Kennedy? ¿No? Bueno, ella es una actriz de Melbourne, Australia. Nació en 1994 y es más conocida como Marnie Kennedy, famosa por interpretar su papel como Taylor Fry en la serie australiana Porque a mí. Su padre es director de colegio y su madre tiene una propia escuela de baile en la que Marnie pertenece desde hace 2 años. En el 2007 interpretó a Veronica D'Angelo en la serie australiana The Saddle Club, que cuenta las historias de 3 amigas y su amor por los caballos. Al igual que en Porque a mí, Kennedy hizo su soundtrack de la serie. Del 2010 al 2011 interpretó a Hayley Hanson en la serie A Girl's World, o El cibermundo de las chicas en español. Y en agosto del 2018 anunció que se había unido a un elenco principal de la serie Beat Club. Interpreta a Amber Wells, una surfista que después de ser atacada por un tiburón es perseguida por un extraño policía. De verdad, si nunca vieron esa serie, o sea, sí deberían de buscarla porque la serie es muy divertida. Súper divertida, todo lo que le sucede a un adolescente de que tenía como 13 años. Como 13 años. 13 años en la secundaria, más o menos. Es muy divertido, de verdad, todas las cosas por las que la chava tiene que pasar y el cómo solucionarlas. Creo que todos nos vamos a identificar.
North Talk With, una ocasión más para Go North TV, que es un placer siempre tener estas entrevistas desde Finlandia u otros países. Pues ahora toca el turno a la banda Blinch Channel, una de las bandas de rock más prometedoras de Finlandia. Se han presentado en el Provinci Rock y tienen 2 álbumes, pero pues para que conozcan más de ellos les dejamos aquí esta entrevista. There are 5 members in Blind Channel and their names are Olli Matela, Tommi Lalli, Jonas Porko, Joel Hokka and me. My name is Nico and we're all from Northern Finland. We're using a pretty basic rock band setup. We have drums, bass, 2 guitars, but I think what makes us special is that we have 2 singers and we use a lot of different kind of synthesizers and electronics. We call our genre violent pop music. It's basically rock where there are like influences from metal and pop and hip hop and any genre you can think of. Like we've been touring a lot of different big bands from different countries. I think the biggest are Hollywood Undead, Seven Dust, All That Remains, Amaranth from Sweden, Royal Republic, Simple Plan. Jonas, am I forgetting something? No. Maybe that's it. We've done a lot of great shows, but last summer we were on tour in Europe with Hollywood Undead, and the stages and the venues were so big. I think that was a big deal for all of us. In our songs we write about our own lives, and I think we're aiming to do something that maybe other people have been through similar situations like us, and maybe the songs can be helpful, or maybe that's what I'm thinking every time we write songs and release them. We've toured, well, of course in Finland, then in Scandinavia, and then we've done a lot of shows across Europe. Germany's really been a big deal for us. The first album was called Revolutions. It was the first album we ever made, and it was it had this nice punk rock garage band vibe, but I think there are still we're still listening to those songs. We like those songs, but yeah, it's the best first album we could have ever done. And the second one was called Blood Brothers. It was definitely more mature, and there were maybe a bit more pop influences. Right now we're preparing our third album. We're making the demos, and it's gonna be the greatest thing we've ever done. The album's gonna be dark and heavy and fucking mean. Finland is a really nice place. It's calm. It's really safe to live in Finland, and personally I love the nature of Finland. The Lapland is beautiful. Book us a show and get us the tickets and we'll be on our way. See you in Mexico. Arriba!